Bueno, muy bien. Muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar que vamos a tener de lo que es diseño de experimentos. Esta sesión de webinar es enfocado a la certificación Green Belt, ¿sí? que se va a tener acá en Solma. Y bueno, vamos a enfocarlo a uno de estos temas que es los que se va a cubrir en la fase de mejora, que es en este caso diseño de experimentos. ¿Sí? Permíteme tantito. Bueno, rápidamente nada más presentarme. Mi nombre es Carlos Zamora Dávila. Tengo más de 18 años como consultor senior en excelencia operacional con las metodologías Lean Six Sigma, Kaizen, calidad y productividad. ¿Sí? Trabajé 11 años en la industria, en diversas áreas de ingeniería, manufactura, calidad, proyectos, Lean Six Sigma, ¿verdad? Y dentro de mis actividades es el entrenamiento, la asesoría a procesos de certificación, asesorías a empresas, ¿verdad? Teniendo más de 300 proyectos asesorados de mejora continua, ¿verdad? Para diferentes empresas, como metalmecánica, alimentos y bebidas, farmacéutica, bancaria, electrónica, etcétera. También soy catedrático en la Universidad de México, en universidades de México como el ITEMS, el Tecnológico de Monterrey, la Escuela Bancaria Comercial y también la Universidad de La Sabana en Colombia. Algunas de las empresas que he tenido oportunidad de asesorar, ¿verdad? Pues como pueden ver ahí abajo, son algunas en diferentes sectores. Con esto que le quiero decirles que es la bondad de la metodología Six Sigma es importante en el sentido de que no importa en qué sector estemos, si es de transformación o de servicios, esto ayuda mucho en el sentido de que vamos a hablar de procesos, vamos a hablar de datos, de información, y bueno, con esto podemos inferir en los procesos y en las salidas con metodologías como Six Sigma. Cuando hablamos de los diseños de experimentos, tenemos que ver el concepto del DMAIC. El DMAIC es una metodología de Six Sigma que está enfocado a procesos existentes. ¿Sí? Esto es DMAIC: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Entonces, durante el entrenamiento de la certificación Six Sigma, ¿verdad? Nosotros veríamos esta metodología con sus diferentes herramientas. Y donde quiero enfocar el tema del webinar es acerca de los diseños de experimentos. Entonces, cuando ya empezamos a ver diseños de experimentos, entra más o menos entre la etapa de análisis y de mejora, aunque se enfoca mucho en la mejora para validar ciertas variables que son importantes cuando nosotros tenemos variables que todavía no confirmamos, ¿verdad? Sabemos que son importantes, pero no sabemos el peso fuerte que se tiene de esas variables. Entonces, cuando hablamos de diseños de experimentos, muchas veces pasamos por algunas variables donde la misma metodología, con algunas cuestiones del Ichikawa, del 5 porqués, matriz causa y efecto, nos puedan ayudar a separar algunas variables que les llamamos triviales, ¿sí? Entonces, hay muchos factores, puede ser un proceso multifactorial, y entre la fase de definir, medir y analizar, pudiéramos hacer el filtrado de las variables, separar las variables triviales de las variables vitales. Entonces, cuando nosotros queremos confirmar la mejora y hacer aún mejor los procesos, que es optimizar, es donde entramos en el concepto de los diseños de experimentos. En los diseños de experimentos, aquí tenemos un diseño de experimento cuando algunas de las variables ya fueron filtradas. Inclusive podemos tener variables vitales desde la fase de análisis que las identificamos por pruebas de hipótesis. Estas como los diseños de experimentos, perdón, como el ANOVA o como la regresión, o inclusive con el análisis estadístico y el análisis gráfico. Entonces, ¿dónde entran los diseños de experimentos?
cuando nosotros queremos confirmar pocas variables vitales y queremos hacer escrutinio, ¿sí? Debe decir, confirmo mis variables vitales, pero aparte, ¿sí? Yo optimizo el proceso. Hagan de cuenta que dentro de la etapa de mejora, los diseños de experimentos es como ponerle una cereza a un pastel, porque ahí podemos hacer la optimización de mi proceso. Recuerden que el concepto de optimización es obtener las salidas, ¿sí?, que requerimos en un proceso, pero optimizando mis recursos, haciéndolo productivo. ¿Esto qué significa? Que los factores, ¿verdad?, que van a estar ahí, podamos optimizar mi Y, ¿sí?, haciendo uso adecuado de los recursos de mis factores o de mis entradas, que en este caso serían mis X. Todavía más allá en el diseño de experimentos podemos caracterizar mi salida. ¿Esto qué significa? Un diseño de experimentos de caracterización. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Modelo matemático para un proceso. Hagan de cuenta que es ponerle una fórmula a un proceso. Y esto obviamente se puede hacer con los diseños de experimentos. Unas regiones óptimas que tengan una ecuación, ¿verdad?, que más que una ecuación de regresión, sería una ecuación de caracterización. A esto en 6 Sigma se le conoce como ecuación de transferencia. ¿Sí? No es la típica ecuación de regresión, es una ecuación de transferencia que caracteriza una salida de un proceso. Esto difícilmente se podría hacer con otras herramientas de análisis de línea base como es el ANOVA o como es la regresión múltiple. Esto lo tenemos que hacer ya con diseños de experimentos. Entonces, si hablamos del concepto práctico de los diseños de experimentos, es determinar qué factores influyen en la variable de respuesta, confirmar mis X. Identificar el efecto o las interacciones entre dos o más factores. O sea, validar la interacción que pueda haber en esas variables que están en el diseño de experimentos. Lo que en un slide anterior comentaba, optimizar el rendimiento del proceso. O sea, ¿dónde puedo obtener mi mejor salida del proceso con mis mejores entradas? Obviamente esto es reducir también la variación en un proceso. Esto es muy importante porque los diseños de experimentos también nos ayuda a entender la variación, no nada más la media o la localización de una salida de mi Y. También puedo hacer la variación en un proceso. Obviamente, algunas ventajas es reducir el tiempo de desarrollo de nuevos productos y determinar la configuración ideal que optimiza la respuesta. Entonces, si se fijan, volviendo al slide anterior, ¿verdad?, los diseños de experimentos son muy potentes porque prácticamente me confirman, me optimizan y me caracterizan una salida, llevándolo hasta inclusive una ecuación de transferencia. Eso es lo que hace un diseño de experimentos. Hay muchos diseños de experimentos que se ven en el curso de Green Belt, ¿verdad? Tenemos los diseños factoriales completos, que se llaman los diseños completos. También tenemos los diseños fraccionados, ¿sí? Tenemos el diseño de superficie de respuesta, principalmente de los que se cubren dentro de este entrenamiento de Green Belt. Entonces, dependiendo de las necesidades que tengamos en el proceso, ya veríamos si tenemos que hacer diseños full factorial, que son los diseños completos, ¿sí?, los diseños fraccionados, y pues también si necesitamos ver la cuestión de la curvatura, ¿verdad?, la no linealidad en algunas salidas de procesos, hablamos también de los diseños de superficie de respuesta y de puntos centrales, ¿sí? Entonces, pues obviamente cuando vemos un diseño de experimentos, tratamos de ver las combinaciones de algunas corridas que me van a ayudar a optimizar una respuesta. Si se fijan, aquí estamos poniendo algunas pantallas que ahorita vamos a hacer un ejercicio. Voy a hacer un ejercicio donde pudiéramos saber algunas cuestiones importantes que se explican en el curso de lo que es un diseño completo, que es un diseño fraccionado, cuál es la resolución del diseño, si vamos a usar réplicas en el diseño o vamos a usar repeticiones, vamos a usar puntos centrales, vamos a usar bloques, la tabla alias del diseño.
Obviamente todo esto se ve en el entrenamiento Six Sigma, ¿de acuerdo? Entonces, algunas salidas importantes, ¿verdad? En este caso, pues es un diagrama de Pareto en cuanto a qué variables son más importantes en los efectos estandarizados. ¿Sí? Toda variable, ¿verdad? Podemos ver cuál es la variable más importante. Aquí habla de la variable C, es una velocidad. Aquí habla de la B, una presión, y la interacción de ellas. BC, presión, velocidad. Entonces, es el impacto con efecto estandarizado. Todo esto de la salida, los grados de libertad, el efecto estandarizado, los valores p-value, ¿verdad? Todo eso se ve, obviamente, en el entrenamiento, ¿verdad? Que diseño de experimentos es un tema del temario de Greenberg. Gráficas de efectos principales, gráficas de interacción, cómo están las interacciones entre las variables, ¿verdad? Es para lo que es diseño de experimentos. Gráficas de cubo para poder optimizar la respuesta, ¿verdad? Y saber en qué combinación me pudiera ayudar para poder optimizar dicha respuesta. Minitab, el software estadístico que usamos en el entrenamiento, en el curso, ¿verdad? Pues también tiene menús interesantes para poder ver todo el análisis que se hace en un diseño de experimentos. Entonces, como les comentaba, una parte importante sería de este webinar, hacer un diseño de experimentos. Claro, obviamente no se va a explicar de pe a pa, pero cómo más o menos se hace un diseño de experimento y cuál sería la salida que en este caso nosotros vamos a tener en el ejercicio. Entonces, vean, los pasos primero es establecer el objetivo del diseño de experimentos. Esto es muy importante porque es la pregunta, ¿para qué quiero hacer un diseño de experimentos? ¿Sí? Muchas veces el diseño de experimentos no es necesario hacerlo porque no quiero optimizar una respuesta. Simplemente quiero solucionar un problema que tengo ahí de causa raíz, pero puedo a lo mejor enfocarlo desde la fase de análisis con herramientas gráficas estadísticas o inclusive ANOVAs, pruebas T, pruebas de hipótesis o regresión. Pero va a llegar un momento donde sí deseo optimizar y caracterizar un proceso, ahí sí requiero el diseño de experimentos. Luego, seleccionar la variable de respuesta de salida Y, o sea, la Y que yo quiero optimizar. En Six Sigma hablamos de la Y como una variable que es la variable de respuesta. A lo mejor ustedes están familiarizados con el KPI, ¿sí? O el CTQ. Bueno, aquí pues nosotros tenemos la variable de salida de respuesta Y en Six Sigma, ¿verdad? Que es la que nosotros queremos optimizar. Luego, seleccionar los factores, las X. ¿Cuáles son las X que van a entrar al diseño de experimento? ¿Cuáles se van a quedar fuera? ¿Cuáles se van a quedar bloqueadas? ¿Cuáles simplemente son variables de monitoreo? ¿Sí? Aquí lo importante es qué variables principalmente van a entrar al experimento. Cuando hablamos de los niveles de cada factor o de las X, son los niveles alto y bajo en un diseño factorial completo, pero podemos tener múltiples niveles, como por ejemplo los puntos centrales para cuestiones de curvatura. Ya una vez que tenemos esto, hay que seleccionar el diseño de experimentos que más me convenga. Los que se ven en el entrenamiento, bueno, pues principalmente son el full factorial, el diseño factorial completo, el diseño fraccionado y el diseño de superficie de respuesta. Aunque puede haber algunos otros, pero son los que principalmente se usan en la industria. Después vamos a tener que conducir el experimento y analizar los datos y obtener conclusión. ¿Sí? Muy general, ¿verdad? Esto se ve a detalle en el curso, obviamente, pero eso es lo que nosotros tenemos como pasos para hacer un diseño de experimento. Entonces, en base a eso, ¿verdad? Pues vamos a ver un ejemplo de diseño de experimentos. Vamos a ver un ejemplo. Aquí me habla de un resultado de diseño de experimentos que es el porcentaje de eficiencia en un proceso de fabricación de pintura. Y me dice que se menciona en la columna que se llama GIL.
Entonces, si estamos hablando de una eficiencia en un proceso, mayor es mejor. Entre más haya una eficiencia, pues mayor es mejor. Hay que ver la salida de esa eficiencia, cómo la miden, pero bueno, al final del día es un yield. Mayor es mejor. Sería la columna que estoy señalando acá. Luego habla de los factores, las X. Entonces, si se fijan, los factores son tiempo, temperatura y catalizador. Estamos hablando de, en este caso, 3 factores. Y luego tenemos los niveles. Acuérdense que aquí en la tablita dice seleccionar los niveles para cada factor. Entonces tenemos que el tiempo tiene un nivel de 20 a 50 minutos. La temperatura de 150 a 200 grados. Y hay una variable discreta que es el catalizador que se usa en la formulación. Tenemos el catalizador de fórmula A y de fórmula B, que eso vendría siendo una variable discreta. Tiempo y temperatura son variables continuas porque se miden. Tenemos el yield y si se fijan tenemos otra Y que habla del costo. El costo de producción en base a estos niveles de estos 3 factores. Este costo es por cada 100 litros, hectolitro. ¿Sí? Es el costo de fabricación. ¿Por qué a veces se pone una fórmula de costos en el diseño de experimentos? Porque acuérdense que aquí hablamos de optimizar. Y muchas veces no nada más tenemos que optimizar la variable de salida, que sería el yield, sino también tenemos que optimizar el costo de operación, o sea, el costo de transformación. Entonces, ¿de qué me sirve tener un yield alto si el costo de transformación supera por mucho el costo de utilidad, cuando tenemos ya la utilidad? Puedo tener un buen yield, pero un mal costo de operativo, y eso es malo. Aquí lo importante es tener el mayor yield al menor costo de producción. Entonces, a veces en los diseños de experimentos es recomendable tener la columna del costo operativo, como en este ejercicio. ¿Qué es lo que queremos hacer en este ejercicio, verdad? Pues realizar el estudio completo de un diseño de experimentos y encontrar el valor óptimo para un objetivo yield mayor a 46, o sea, la columna de eficiencia, y de un costo target de 27, donde el valor máximo de costo al fijar las variables no deberá ser mayor a $30. Entonces, en el ejemplo me están pidiendo de que el yield de este proceso primario debe ser al menos de 46, ¿sí? Pero el costo operativo no debe ser mayor a $30, obteniendo este 46. Entonces, eso es lo que me está diciendo, en este caso, el ejercicio. Aunque esto es un webinar y lo vemos muy rápido, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que tenemos que ver, en lo que está ahí en esa tabla, es a qué configuración del diseño hubo. Entonces, fíjense bien, tenemos 3 factores. Estas son las X. Tenemos 2 Y. Entonces, la nomenclatura en un diseño de experimentos es que tenemos 2 a la 3. Porque son 2 niveles, el nivel bajo y el nivel alto de cada variable. El nivel bajo y el nivel alto de cada variable. Bajo y alto de cada variable. Esta es una nomenclatura que se usa en los diseños de experimentos. Obviamente esto se explica a detalle en el curso. Esto es un webinar. Entonces, estamos hablando de 3 factores. ¿Cuáles son esos 3 factores? Tiempo, temperatura y catalizador. Si usamos el álgebra convencional, 2 a la 3 son 8 corridas. Pero si se fijan bien en el número de corridas, hay 16 corridas. ¿Eso qué significa? Que hay 2 réplicas. Este experimento es 2 a la 3, 8 por 2. 8 por 2 son 16 corridas. Entonces, el diseño de experimentos que vamos a ver en este ejemplo, ¿sí? Es 2 a la 3 da 8, 8 combinaciones multiplicado por 2 réplicas. Luego en el entrenamiento se ve la ventaja de las réplicas. Entonces, 8 por 2 da 16 corridas. La réplica 1 es de la corrida 1 a la corrida 8. Esta sería la réplica 1.
Y de la corrida 9 a la corrida 16 sería la réplica 2. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un diseño full factorial con 2 niveles, 3 factores y aparte hay 2 réplicas en el experimento. ¿Qué queremos con esto? Queremos que el yield de mi salida sea mayor a 46 en mi Y1, que sería el yield, y el costo operativo menor a $30 por hectolitro. O sea, cada salida es un yield para cada 100 litros de pintura fabricada. Y ese sería el planteamiento de diseño de experimento. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Vamos a hacer este ejercicio, pero lo vamos a hacer en Minitab. Voy a abrir un Minitab. ¿Sí? Y en el Minitab, pues obviamente aquí tengo los datos. Entonces, ¿verdad? Nos vamos al menú Stat, DOE, y en DOE le vamos a decir factorial. Y le voy a decir crear un diseño factorial. El diseño factorial que se va a crear por default es un two-level factorial, o sea, un diseño de 2 niveles, y aquí el número de factores son 3. ¿Por qué son 3? Porque el ejercicio me habla de 3 factores: tiempo, temperatura y catalizador. Luego nos vamos a diseños. Aunque Minitab me da 2 opciones de diseños, obviamente yo tengo que tomar el full, el diseño completo, porque 2 a la 3 son 8 corridas. Quiere decir que estoy haciendo un experimento donde las 8 corridas se tienen que llevar a cabo. No lo voy a fraccionar. ¿Sí? Los diseños fraccionados obviamente también se ven en el entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces decimos diseño full factorial. Y aquí muy importante, le tenemos que decir 2 réplicas. ¿Verdad? Números de réplicas en los puntos esquina o los corner points sería en este caso 2. ¿Por qué? Porque lo que dijimos, si hay 16 corridas y es un 2 a la 3, 8, quiere decir que hay 2 réplicas en el experimento. Le damos OK. Y luego nos vamos a factores. Y aquí es donde tenemos que poner la información del factor. Entonces, el factor 1 es tiempo. Tiempo en minutos. ¿Sí? Y el nivel bajo es 20. Y el nivel alto es 50. Luego, el factor B se llama temperatura. ¿Sí? El nivel bajo es 150. Y el nivel alto es 200. Si se fijan los niveles, los estoy sacando del ejercicio. Son los niveles operativos que se decidieron a la hora de planear el diseño. Obviamente, pues tendríamos que ver planeación de un diseño, ¿verdad? Y pues bueno, aquí estamos yéndonos directamente ya al ejercicio. Y la variable C se llama catalizador. Aquí hay que tener cuidado porque el catalizador es una variable numérica, o sea, de texto. Pues tenemos el catalizador A y el catalizador B. Entonces, vean cómo la información de los factores es la información que vengo arrastrando aquí en el ejercicio. Tiempo, temperatura y catalizador son los factores. Le damos OK y luego en opciones, ¿sí? Aunque la aleatorización es algo muy importante en los diseños, aquí para efectos del ejercicio voy a quitar la aleatorización. Porque pues tengo que hacer el copy-paste de los resultados de Excel, que los tengo en Excel. Por eso quitamos la aleatorización. ¿Sí? Obviamente en la vida real esto es recomendable que se dé. Y fíjense bien cómo el Minitab me va a almacenar el diseño del diseño de experimentos en una hoja de trabajo. Le damos OK y le damos OK. Entonces, vean cómo a la hora de hacer el diseño de experimentos, el Minitab me da una tablita donde pues estamos viendo qué fue lo que fabricó Minitab en la hoja de trabajo. Lo que fabrica Minitab en la hoja de trabajo es el diseño de experimentos y fíjense bien cómo aquí tenemos los 3 factores. ¿Sí? Y luego tenemos que en un diseño base 3 factores, 2 a la 3 son 8 corridas. ¿Pero por qué hay 16 corridas?
porque hay 2 réplicas. Ahí está. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Básicamente lo que escribí en el slide, 2 a la 3, ¿sí? Eso me da 8 corridas. Pero como hay 2 réplicas, lo multiplico por 2 y me da en total las 16 corridas. Ahí está. Esa es la información del diseño. Luego ya en la hoja de trabajo, vean cómo el Minitab me está dando las corridas. Fíjense bien cómo hay 16 corridas en total. Aquí están las 16 corridas. Y la primer réplica es de la corrida 1 a la corrida 8. Si se fijan, empezamos con baja, 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 que sería 20, 150. Y terminamos con alta, 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 que sería 50, 200B. Las combinaciones de los factores. Y si se fijan de la corrida 9 a la corrida 16, es una copia de la 1 a la 8. Empezando por baja, 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 20, 150. Y por último, la corrida 16, alta, 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 50, 200B. Entonces, esta, la de la 1 a la 8, es la misma combinación que de la 9 a la 16. La réplica 1 y la réplica 2. Bueno, ¿qué sigue después? Pues en la vida real hay que hacer estas corridas ya en el piso. Las 2 réplicas, obviamente. Entonces, yo los resultados los tengo aquí en un Excel, que sería la columna de yield y costo. Obviamente, aquí tengo las corridas que ya hizo Militar, las 16 corridas. Entonces, aquí ya tengo los resultados de las corridas. Copio y pego en Militar. ¿Sí? Obviamente esto ya en la vida real, pues hay que hacerlo para obtener el yield y obtener el costo. Bueno, el costo es una fórmula financiera. O sea, el costo va a venir de una fórmula financiera que ingeniería de costos o el financiero te debe de dar. ¿Cuánto cuesta? Tiempo 20 minutos, temperatura 150 y usar la materia prima del catalizador A por cada 100 litros de fabricación te cuesta $27.53. ¿No? Entonces, eso es más de una fórmula financiera, pero el yield, ese pues hay que ver qué es la eficiencia del proceso. Acuérdense que mayor es mejor. Bueno, muy bien. Entonces, ya tengo ahí el diseño fabricado y tengo los resultados de las corridas, de las 16 corridas. Entonces, ahora lo que falta es analizar el diseño. Si nos vamos a los pasos que vienen aquí en el material, ¿sí? Conducir el experimento es hacer las corridas y luego analizar los datos y obtener conclusiones. Es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, nos vamos al menú Stat, DOE, y aquí en Minitab le vamos a decir factorial, ya que hay una opción que se llama analizar el diseño factorial. Entonces, en analizar el diseño factorial, le vamos a decir al Minitab que analice la columna yield y la columna costo. Y a la hora de hacer los análisis, va a analizar efectos principales, interacciones, e inclusive va a analizar la interacción triple. O sea, va a analizar todo el diseño, porque hay 2 réplicas. Aquí en las gráficas hay una muy importante que se llama Pareto, porque aquí me va a dar la importancia de cada variable. ¿Sí? Y claro, hay otras salidas importantes que se verían en el curso. Aquí vamos a ver lo principal nada más. En el curso ya se vea más a detalle otras cosas. Le damos OK. Entonces, cuando Minitab hace todo el análisis del diseño de experimentos, ¿sí? Déjenme poner esto aquí. Vean cómo el Minitab me da un análisis de varianza, una NOVA, que se ve en la etapa de análisis, esta herramienta que es el análisis de varianza, que es una prueba de hipótesis.
Entonces nos dan muchos resultados, entre ellos la tabla de valores de probabilidad y la tabla de square sum ajustado. Sí, hasta me da una ecuación. Si nos vamos un poquito más al final, vean cómo el Minitab me está diciendo, vamos a empezar primero con la de eficiencia. ¿Sí? En la de eficiencia me da un Pareto. ¿Sí? Y en este Pareto me está diciendo cuáles son las variables importantes en el diseño para la Y, en este caso la Y yield. Entonces vean cómo aquí hay tres variables, que es A, B y la interacción AB, que en este Pareto estandarizado exceden a la hipótesis nula, que es una hipótesis de igualdad. Entonces me está diciendo que las variables importantes es A, B y la interacción A por B. Para esta Y, que se llama yield. ¿Sí? Entonces me está diciendo que lo importante es A, que es tiempo, B, que es temperatura, y la interacción A por B, o sea, de ellas dos. Si se fijan, el catalizador no es importante. Ni la interacción tiempo catalizador, la triple, y la interacción temperatura catalizador no son importantes. Entonces me da un Pareto. Claro, obviamente aquí tenemos muchos resultados importantes, como la tabla de p-values y como la tabla de la R cuadrada ajustada, que es la explicación del modelo o el error del modelo. ¿Sí? También hace lo mismo para la variable de costos. ¿Sí? Para la variable de costos me dice cuáles son los costos más importantes. Fíjense bien cómo acá es el catalizador, luego la temperatura y luego el tiempo. Y la interacción temperatura-catalizador. Y obviamente la R cuadrada ajustada, que pues es más alta, ¿verdad? Porque viene de una fórmula de costos. ¿Sí? Entonces, ahí ya me está diciendo la importancia, estoy analizando el diseño, aunque todavía no lo he podido optimizar. Minitab también dentro del mismo menú, de DOE, te da las gráficas de factoriales, los factorial plots para la variable yield. Entonces, te va diciendo qué variables de efecto principal son las más importantes. En este caso, si se fijan, es... bueno, aquí estoy viendo la de costo. Vamos a decir que me dé primero la de yield. Aquí me está diciendo cuáles son las variables más importantes para el yield. Es el tiempo a la máxima, la temperatura a la máxima y el catalizador en A. Pero como efecto principal es una salida importante. Y luego también la gráfica de interacción. ¿Sí? Y lo mismo hizo para costos. Ahí está. Si se fijan, estas gráficas que estamos viendo aquí, obviamente están relacionadas también con el Pareto que tenemos acá. También le podemos decir al Minitab que me diga cuál es la región de optimización para poder cumplir lo que dice el ejercicio. Nos vamos a Stat, DOE, factorial, y aquí hay una opción que se llama, ¿sí? Overlay Contour Plot. Ponemos las dos Yes y aquí es donde ponemos las restricciones. Acuérdense que el costo, ¿verdad? Lo que queríamos es que fuera menor a $27 o target, pero que el máximo era $30. ¿Sí? Y acá en el yield, lo que nos decía el ejercicio es que mínimo 46. Y ya, pues como un target ideal sería arriba de 50, sería lo ideal. Aquí no lo dice el ejercicio. El yield mayor a 46 y el costo menor a 30. Pues aquí le pongo el yield mayor a un yield de 50 porque si se fijan en las corridas no hay yields mayores a 50, pero se lo puedo poner como target. No, lo que sí es importante son los costos. No, lo ideal sería 27, pero lo máximo $30. Y le damos a aceptar. Entonces, fíjense bien cómo el Minitab me da una región de factibilidad, donde me dice que me grafica la variable tiempo. Esta es una gráfica de contorno. ¿Sí? Y me está diciendo que esta es la zona de factibilidad. Quiere decir que si yo trabajara el tiempo o la temperatura en esta zona,
yo pudiera obtener los valores donde el costo no exceda los $30. Vean, porque tengo una columna azul punteada, una línea azul punteada, que es el código de color de costo. Y en esta línea en rojo tendría un yield mayor a 46. Ya esta sería mi zona de factibilidad. Entonces, en esta zona, ya sea que trabaje yo el tiempo en esta zona, con tal temperatura, ¿sí? Puedo andar a lo mejor trabajando en esta zona si quiero menores tiempos. O si quiero menores temperaturas, aunque sea mayor tiempo, puedo trabajar en esta zona. Pero toda esta zona en blanco cumple las restricciones, que es yield mayor a 46, ¿sí? Y costo menor a 30. Vean cómo el Nitra, muy interesante, me dice que para poder tener esa configuración necesito trabajar en esa zona y muy importante, trabajar con el catalizador A. ¿Qué pasa si alguien dice, oye, quiero trabajar con el catalizador B? Entonces, si yo le digo al Minitab que me haga la misma salida, pero en los settings le digo que trabaje con el B. Fíjense bien lo que pasa con el B. La zona está en gris completo, no hay zona blanca. Quiere decir que si yo trabajo con el catalizador B, sí puedo cumplir, tener un yield mayor a 46. Pero en ninguna región puedo tener un costo menor a $30. Vean, está en gris toda la zona. No hay zona de factibilidad para estas dos restricciones. Entonces, esto me descarta al catalizador B. A fuerzas tengo que usar el catalizador A. Entonces, como pueden ver, Minitab es muy interesante, pero la metodología de los diseños de experimentos aquí me permite optimizar la Y con una restricción en costos. Y así como puede ser una Y, pueden ser múltiples Ys, múltiples costos, o inclusive también con repeticiones poder analizar la desviación estándar. Obviamente, pues en el entrenamiento se vería todas esas opciones, ¿verdad? De cómo nosotros usamos, en este caso, cómo podemos nosotros trabajar en el diseño de experimentos, ¿verdad? Este es un breve ejemplo de todas las ventajas y bondades que podemos tener de diseño de experimentos. Ya por último, ¿verdad? Agradecerles su participación. Aquí tenemos la información del programa, lo pueden escanear su código QR, ¿verdad? Este programa Greenbelt se lleva en 11 sesiones y se inicia el 18 de abril. Esto que vimos aquí muy rápidamente es solo uno de los muchos temas y herramientas que se ven en la metodología. ¿De acuerdo? Sin más, ¿verdad? Pues agradecerles su atención a este webinar. Espero que les haya sido interesante. Y pues bueno, ¿verdad? Sin olvidar que pueden inscribirse a este entrenamiento que les aseguro que les va a dar muchas herramientas de análisis que son muy demandadas en la industria y en los negocios. Sin más, ¿verdad? Pues agradecerles su presencia y pues muchas gracias.